Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad de que el futbolista que ven en pantalla, que es Lucas Ocampos, seguramente todos lo conozcan, pueda volver y ser refuerzo de River en el corto plazo. Está claro que con la gran cantidad de exjugadores que pasaron por el Millonario, sobre todo de aquellos que hicieron las divisiones inferiores, volviendo a la institución de Núñez en estos momentos recientes, se abre cada vez más la puerta para aquellos que todavía siguen en Europa. Y hablando más específicamente del caso de Ocampos, hay una situación contractual que lo ayudaría a salir, no en este mercado de pases, está claro que es imposible, Sevilla tiene Champions League y básicamente salvo por una venta, no lo van a dejar ir porque ya lo quisieron mandar a préstamo al Ajax de los Países Bajos y las cosas no funcionaron. Por eso mismo hoy en primera instancia lo que se puede decir es que Ocampos va a continuar en el elenco español por lo menos hasta enero, pero allí se abrirá una puerta muy importante para que se pueda dar su regreso a River. Hay que tener en cuenta que se fue muy joven del equipo de Núñez, por lo que todavía sigue siendo un futbolista muy pero muy joven. Por eso mismo vamos a estar contando absolutamente todo lo que se puede llegar a dar como para que Ocampos a partir del 2024 sea una incorporación del Millonario. ¡Empecemos! Ocampos tiene tan solo 29 años recién cumplidos. Digo tan solo porque recordemos que se fue de River en el 2011, hace 12 años, cuando recién acababa de cumplir 18. Jugó toda la temporada de la Primera B Nacional con el más grande en aquel entonces, con tan solo 17 años. Pero para repasar lo que fue su primer ciclo de River, vamos a esperar un poco y por el momento vamos a centrarnos más que nada en la actualidad del futbolista, que ha tenido buenos momentos de su carrera, que ha tenido bajones lógicos teniendo en cuenta que prácticamente toda su trayectoria deportiva la ha desarrollado en equipos del viejo continente, pero que por ejemplo también ha formado parte de la selección argentina. El jugador en cuestión ha sido un futbolista de mucha rotación en el Sevilla, pero ha sido importante en los últimos meses. En principio, a mediados del año pasado, es decir, en el mercado de pases de mitad del 2022, había llegado a un acuerdo con el Ajax de los Países Bajos para jugar allí un año a préstamo, es decir, recién ahora en este receso tendría que estar terminando su cesión en el equipo neerlandés. Sin embargo, en los primeros 6 meses de temporada, es decir, en la segunda mitad del año pasado, las cosas no salieron como él quisieron. No estaba teniendo continuidad, esto lo alejó muchísimo del Mundial de Qatar, más allá de que ya con anterioridad no era de los futbolistas que iba a ser convocado, todavía tenía chance de pelear para ir a Copa del Mundo. Sin embargo, ir al Ajax le imposibilitó toda ocasión de quedar en la lista definitiva. Debido a que Jorge Sampaoli era el entrenador del Sevilla, se vio con muchas más facilidades como para cortar el préstamo y regresar al conjunto de España, que había hecho una muy mala primera parte de temporada. De hecho, al igual que lo que le había pasado a él en el Ajax, el Sevilla estaba más peleando por el descenso que por pelear a entrar a copas europeas y prácticamente estaba eliminado de la UEFA Champions League y con muchas posibilidades inclusive de no clasificar a la UEFA Europa League. Finalmente terminó quedando tercero en el grupo, sin Ocampos todavía en ese momento, y por eso se clasificó para jugar la UEFA Europa League. Ya en la segunda mitad de temporada, con la sesión totalmente interrumpida, Ocampos volvió al elenco de Andalucía. Consiguió ser parte de ese Sevilla que remontó en la segunda mitad de la 2022-2023. Si bien en la Liga Española terminó en mitad de tabla, volvió a coronarse con la UEFA Europa League. Salió campeón, tuvo un buen rendimiento en general y es por eso que hoy por hoy el Sevilla, si bien es cierto no lo tiene como uno de sus futbolistas franquicia, lo va a respaldar en todo momento. Es decir, en caso de ser transferido ahora en este receso, van a pedir una suma de dinero y no hay posibilidades de que en principio vuelva a irse a préstamo, salvo que este club que lo quiera cedido le ponga una opción de compra lo suficientemente alta como para que el elenco de España después se vea beneficiado de esta transferencia. Por eso mismo en River no hay chances de traerlo en este receso. Sin embargo, ahora les voy a estar contando algunas cuestiones de por qué hay sí muchas posibilidades de que pueda ser refuerzo en enero del 2024. Quizás resulte algo raro que pueda venir en la mitad de la temporada de Europa,
Europa. Mucho también dependerá de cuál sea su nivel y también de cómo se encuentre el Sevilla en cuanto a su participación en competiciones europeas en ese momento. Al ser campeón de la UEFA Europa League volverá a jugar la fase de grupos de la Champions y veremos si puede clasificar a la siguiente instancia. Ahí será más difícil, o si en definitiva queda eliminado en esa fase de grupos y ahí River podría acelerar para que se convierta en refuerzo. El contrato de Ocampos con el Sevilla termina el 30 de junio del año que viene, es decir, a partir del primer día del 2024 podría firmar para irse libre con el pase en su poder a cualquier equipo del mundo a partir de la temporada 2024-2025. Sin embargo, la idea del Sevilla es no dejarlo salir gratis. Por eso mismo, River podría negociarlo en el mercado de enero con muchísimas más facilidades que las que hay hoy en día. La realidad es que hoy, para sacarlo del elenco español, River debería poner una suma de alrededor de entre 8 y 10 millones de euros. Y sabiendo que dentro de 6 meses únicamente tendría que pagar un resarcimiento económico de entre 1 y 2 millones de la moneda europea, está claro que no van a gastar esa suma en este momento. Después, como dije recién, este resarcimiento es únicamente si el elenco español no está teniendo una temporada muy positiva. Siempre le va a jugar en contra a River el hecho de que el Sevilla pueda estar disputando las fases finales de la UEFA Champions League, porque si Ocampos se figura, más allá de que su renovación no está del todo asegurada, y de hecho falta muchísimo para que se empiece a hablar de eso mismo, la realidad es que si Ocampos es figura, más allá de querer o no renovar el vínculo, lo más probable es que se abstengan de cobrar ese resarcimiento económico y que prioricen lo deportivo para que el jugador en cuestión se quede en el Sevilla, y más allá de no poder tener ninguna ganancia económica producto de una venta, que lo deportivo sea más importante y que de esa manera se quede por lo menos hasta el final de la temporada disputando las instancias finales de las competiciones europeas. Caso contrario, si al Sevilla no le está yendo bien, lo más probable es que dejen salir al futbolista con 6 meses de anticipación sin ningún tipo de inconveniente. Lo único que va a tener que hacer River, como dije, es poner este resarcimiento económico para dejarlo partir. Después habrá que negociar el contrato con su representante y también habrá que ver la opinión del propio futbolista. Hay que tener en cuenta que es un jugador que prácticamente ha estado toda su carrera en Europa, por lo que no está acostumbrado a formar parte de un equipo sudamericano, más allá del afecto que puede llegar a tener con River. De hecho, cada vez que ocurre algún evento en el cual el millonario, o los dirigentes mejor dicho, del más grande tengan la posibilidad de ir al continente europeo, generalmente le regalan una camiseta a Ocampos, más allá de que su estadía en River haya sido muy pero muy corta. Después habrá que apelar también a todo lo que tiene que ver con un tema sentimental. Si el futbolista no está del todo seguro de volver a la Argentina por una cuestión lógica en lo que respecta a su situación personal y familiar, River deberá apuntar a convencerlo desde ese lado como para intentar que el jugador presione a los dirigentes del Sevilla para que pueda volver. Pero repito, dependerá todo exclusivamente de lo que quiera hacer el propio jugador y de qué proyecto deportivo también pueda darle el millonario. Desde ese punto de vista también River tiene un punto que le juega muy a favor, y es que ya está clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. ¿Qué quiere decir esto? Que ya desde este momento, más allá de que ahora en este mercado no pueda venir, pueden empezar a realizar llamados a su agente deportivo como para empezar a tratar una hipotética negociación dentro de un par de meses. Ocampos es un muy buen futbolista que tiene unas condiciones bárbaras, y si bien es cierto quizás no está en el mejor momento de su carrera, la realidad es que en el fútbol argentino y en el fútbol sudamericano jugaría sin ningún tipo de inconvenientes. El paso de Ocampos con la camiseta de River ha sido verdaderamente muy corto como para evaluarlo definitivamente de si le fue bien o le fue mal. Está claro que el objetivo principal lo cumplió, teniendo en cuenta de que logró el ascenso en aquel momento y que fue el único jugador que estuvo presente, ya sea como titular o ingresando desde el banco de suplentes, en los 38 partidos que jugó River en la máxima categoría. Después de conseguir el ascenso, jugó la primera jornada del torneo inicial 2012 de local frente a Belgrano, y después de eso terminó siendo transferido a la segunda división del fútbol francés, que quizás parezca algo poco, pero teniendo en cuenta que fue el Mónaco el equipo que lo compró en alrededor de 11 millones de euros, está claro que ahí es donde empezó su carrera
en el fútbol del viejo continente, donde en general siempre ha estado en equipos importantes. Si repasamos rápidamente los clubes en los cuales ha jugado a lo largo de su trayectoria deportiva, Olympique de Marsella y Mónaco fueron los dos conjuntos franceses, Genoa y Milan en Italia, Sevilla en España y el Ajax en los Países Bajos. Si bien es cierto que no es una super carrera, no deja de ser una trayectoria bastante interesante para un jugador que llegó muy pero muy joven al fútbol de Europa. Quizás el momento en el cual haya quedado más en deuda fue que no ha podido jugar ni la Copa América 2021 ni el Mundial 2022 con la selección argentina, habiendo sido una de las grandes sorpresas que había mostrado Lionel Scaloni, el entrenador del combinado nacional, en las primeras fechas de las eliminatorias sudamericanas. Cuando se reanudó el fútbol después de la pandemia por coronavirus, por allá en septiembre del 2020, lo primero que se disputaron fueron aquellos cotejos de clasificatorias sudamericanas para ver qué conjuntos iban a estar disputando el Mundial 2022. Y Lucas Ocampos no solo que tuvo sus primeras convocatorias con el seleccionado argentino, sino que en los primeros cotejos, es decir, contra Ecuador, en aquel momento en la cancha de Boca, y contra Bolivia en La Paz, fue titular. Y el primer gol que hace Argentina, que lo convierte Messi de penal, fue por una infracción que le hizo un defensor ecuatoriano justamente a Lucas Ocampos. Sin embargo, con el correr del tiempo empezó a perder su lugar a tal punto que no fue convocado para formar parte de la lista definitiva en la Copa América 2021. Después, al Mundial está claro que también le iba a costar ir porque claramente los jugadores que habían formado parte de la nómina y habían sido campeones en Brasil de la Copa América prácticamente tenían un lugar asegurado. Eran muy pocos esos lugares que estaban en disputa y era muy difícil que Ocampos, habiendo tenido 6 meses malos en el Ajax, quizás los peores de su carrera, hubiera podido pelear por ese lugar, más allá de que ya había sido tenido en cuenta con una muy buena consideración por parte del entrenador. A pesar de no haber ido a ninguna de las 2 citas en las cuales Argentina fue campeón, el futbolista es seguido de cerca por Scaloni y tiene chances de volver a ser convocado en el corto plazo, ya sea en el Sevilla si es que muestra un buen nivel o si vuelve a River. Está claro que teniendo un buen rendimiento en el Millonario, eso aumentaría sus posibilidades. Ocampos es un jugador que se desempeña como extremo más que nada, puede jugar de volante por afuera también en un 4-4-2, pero es un futbolista que le podría dar a River muchísimas soluciones de mitad de cancha para adelante. Quizás es cierto, hoy River tiene un jugador parecido en el plantel que sería Ezequiel Barco, pero aún así, si se da la posibilidad de que Ocampos regrese, claramente hay que abrirle la puerta sin ningún tipo de duda. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a esto, está claro, y lo último que dije recién es lo más importante de todo. Si Ocampos quiere regresar, más allá de si River necesita o no un futbolista en esa posición, hay que abrirle las puertas por todo lo que ha hecho en el fútbol europeo y porque sería uno de los pocos que vuelve a River en total plenitud. Quizás no en el momento en el cual era top mundial y era un jugador muy querido para formar parte no solo de la selección argentina, sino también de las listas definitivas para ir a los torneos anteriormente mencionados, pero aún así ha tenido 6 meses buenos en el Sevilla y por eso mismo dependerá mucho de cuál sea su rendimiento en la primera mitad de esta temporada, de si el elenco español lo podría o no dejar ir antes de que se acabe su contrato. Después hay que tener en cuenta que existe la chance de que le ofrezcan una renovación y por eso River desde hoy hasta el siguiente mercado de pases debe ir convenciéndolo poco a poco. Los llamados dirigenciales son muy pero muy importantes, sobre todo sabiendo que a mitad del año que viene se acaba su contrato en España. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.